Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Uy, se escucha medio. Perdón, eso lo de ser músico y sonido. ¿Se escucha medio raro? Hola. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, quiero que te pongas de pie un momento ahí en donde estás. Y si hay algo importante en la vida de una persona cristiana, amigo o amiga que quizás vienes hoy por primera vez, dirás, ¿y estos locos qué? Pero en la vida cristiana, cuando uno decide seguir a Jesús y Jesús toma el control de nuestras vidas, hay algo que la palabra nos dice, que Él nos dio el libre albedrío. O sea, tú y yo somos responsables de elegir y decidir, entre comillas, según lo que nos convenga. Y las consecuencias de nuestra decisión las vamos a vivir día a día. Pon tu mano derecha en tu corazón y di conmigo: Señor Jesús, en esta mañana queremos darte las gracias por un día más de vida, porque, Señor, nuestros pulmones pueden llenarse del aire que tú has creado, porque podemos respirar, abrir nuestros ojos, porque podemos ver a nuestra familia, a nuestra descendencia, porque estamos bajo un techo, Señor, donde reposar y descansar. Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, Señor. Y lo que hoy tú quieras decir a través de tu palabra sea, Señor, de dirección, sea de motivación a lo que está por venir en el próximo año y lo que está por venir aún en estos últimos días del 2024. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, ahí está. Te quería contar una pequeña historia primero. Hay algo interesante. Tenemos con mi esposa unos amigos que son marinos. Ellos fueron de la Marina Naval Argentina. Hoy no pertenecen a la Naval, pero ambos se dedican particularmente a esos trabajos. Él es capitán de barco, ¿sí? Y ella trabaja en la Marina Mercante. Pero hay algo curioso, que cada vez que nos encontramos con ellos, él siempre tiene una anécdota o una historia en la cual contar. Y hay algo que me llama la atención, que él no empezó como capitán de barco. Él empezó como un cabo cualquiera, ¿sí? Él es ingeniero maquinista naval, empezó como un cabo cualquiera y él tenía que sujetarse a las órdenes de lo que decía el capitán, ¿sí? Cuando él recién empezó, recuerdo curiosamente que estaban en alta mar. Él en ese momento estaba en un barco petrolero, estaban en alta mar y obviamente era un clima bastante complicado, bastante embravecido. Él obviamente era un simple cabo y miraba cómo el capitán de ese momento iba a tomar unas decisiones bastante complicadas. No sé si hay alguno aquí que pertenezca a la Armada o sea a la Naval o perteneció. Creo que Darío Ochoa, él pertenece a esa parte naval de la Marina. Y es lo curioso, es lo que me decía, que cuando el mar está embravecido, cuando el clima está muy loco y tormentoso, a ver si lo podemos bajar un poquito. Por eso digo yo que nos arreglamos como estamos. Lo que no podés hacer en un clima tan embravecido es pedir que los motores estén a toda máquina. ¿Por qué? Esto sería de la misma manera que estás en un clima lluvioso, en un camino al lado de la montaña, ripio, donde ves de un lado la montaña y de un lado ves ¿qué? El abismo. Lo que menos podés hacer es en ese camino con un clima lluvioso es acelerar. Todos manejamos auto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Te vas a pegar un porrazo y no sabes si la contás. Porque si la velocidad es mucha, los neumáticos, por más que sean preparados para un clima lluvioso, te vas a resbalar y vas a chocar o te vas al abismo o te vas derechito para arriba o te vas derechito para abajo. O sea, según la decisión que tomemos. Ahora, él me decía, lo que menos podés hacer en alta mar con un clima embravecido, donde ves que las olas son más altos que el mismo barco en que vos estás, es decir, máquinas a toda marcha. Porque ya con la inestabilidad que tiene el mar y los motores a toda máquina, eso puede generar que directamente el barco se hunda. O sea, pegue un giro y todo chao, un Titanic más.
Obviamente con el tiempo él ya pasó de ser cabo, hoy en día es capitán. Y nos encontramos hace 2 meses aproximadamente y recordaba justamente para esta mañana como una pequeña introducción, es muchas vidas dependen de él. Un barco completo depende de él. Mercancía completa depende de él. O sea, él tiene que analizar muy bien y pensar muy bien la decisión que está por tomar según el clima, porque inclusive, por más que el mar esté calmado, el barco tiene que andar a una velocidad, tiene que hacer a un viraje, de cierto ángulo, según lo que él nos comentaba. Es decir, en sus manos está lo que pueda pasar, siempre. Ahora, curiosamente, miren lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. He titulado este mensaje, esta enseñanza esta mañana, Fiel contra viento y marea. Lo curioso de un capitán es que él tiene que ser fiel a sus principios, a sus conocimientos, tiene que ser fiel al barco, a la empresa en la cual se le dio, a las vidas que dependen de él, contra viento y marea, porque obviamente estando en alta mar, él nos contaba que el clima puede variar literal en un solo segundo. El clima puede variar de sol a ser muy tormentoso, y en alta mar no es como en tierra, puede literalmente estar días y días y días y días, tormenta, lluvia, el mar embravecido y un montón de cosas más. Lo que te quiero enseñar en esta mañana es lo que Jesús realmente hizo con nosotros o lo que hizo por nosotros. Si hablamos de fidelidad contra viento y marea, el mayor y mejor y excelente ejemplo siempre va a ser el Señor Jesucristo. Y tú te preguntarás por qué. ¿Qué entenderían ustedes por la palabra fidelidad? ¿Alguno por ahí que me pueda decir en voz alta? ¿Qué entienden por fidelidad? Ser fiel al Señor, veámoslo desde el punto más natural, más humano, más social. ¿Qué se entiende por fidelidad o la palabra fiel? ¿Alguno que me lo diga? Lealtad. ¿Qué más? Cuidado. ¿Qué más? ¿Alguno por ahí? Ser cumplidor con otra persona. No separarse. Mira, cuando hablamos de fiel contra viento y marea, el Señor Jesús, siendo Dios, nos relata la palabra. Es curioso porque desde el momento que Él creó a Adán y Eva, y Él vio, literal, lo que pasó con Adán y Eva, que pecaron y fueron desechados, y por causa de ellos, hoy la humanidad está como está, no por causa de ellos, sino por sus malas decisiones, por no ser fiel a lo que Dios le dijo. Jesús, sabiendo eso, yo no creo que Dios, en el momento que el hombre pecó, dijo, bueno, ¿qué hacemos ahora? No. Yo creo que Dios ya inmediatamente tenía un plan para ejecutar. Pero desde el momento en que Adán y Eva fueron desterrados del jardín,
pasaron más de 400, 500 años y mucho más hasta su venida. Si a eso nosotros le sumamos, desde que Jesucristo vino hasta hoy, son 2024 años más. O sea, estamos hablando aproximadamente de 3000 años para arriba. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Todos me entienden? Ahora, Jesús tuvo que sostenerse fiel primero al plan salvador que el mismo Dios su Padre había dicho. Jesús tuvo que sostenerse fiel al tiempo en la cual tenía que Él venir a esta tierra para entender lo que iba a hacer. Jesús tenía que ser fiel a que ese plan de salvación realmente iba a ser el mejor y el mayor exitoso de toda la historia de la tierra. Jesús viniendo a esta tierra, él vivió 33 años y medio aproximadamente, pero a partir de los 30 años él empieza a desarrollar su ministerio. Y en esos 3 años, la última etapa es cuando a él lo apresan, lo flagelan, abusan, golpean, torturan y tiene la muerte de cruz. O sea, Jesús, aún pasando eso, tuvo que sostenerse fiel a la promesa del Padre. Tuvo que sostenerse fiel por ti y por mí. A muchos los conoció, a uno los iba a conocer y a otros, como a ti y a mí, humanamente hablo, ni siquiera nos iba a conocer. Porque si pensamos 2000 años atrás, ¿quién vivió hace 2000 años? A menos que creamos en la reencarnación, avisen que está el cuartito ahí de liberación y enseguida. Mira, quiero decirte lo que significa la palabra fidelidad. Es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Deriva de la palabra latina fidelitas, que significa servir a un Dios. Es una característica que tiene que ver con lealtad, que tiene que ver en quién se puede confiar y creer porque es honesto y respetable. Ojo aquí. En un nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente o con una creencia. La fidelidad también es una observancia rigurosa de la verdad y los principios, es decir, un cumplimiento riguroso de la reproducción de un texto o algo encomendado. Es una expresión usada para nombrar a alguien o algo que tiene constancia. Miren, si nos damos cuenta, la palabra fidelidad abarca muchas características. Lealtad, honestidad, constancia, responsabilidad, ser verdadero, ser íntegro. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto conmigo y por qué te pongo como ejemplo al Señor Jesús? Hay miles de ejemplos en la Biblia, pero siempre el Señor Jesús va a ser el ejemplo por excelencia. Imagínate que Jesús, lo que te dije hace un momento, fue fiel desde el principio de la creación hasta hoy en día. Fue fiel en el momento que él ejecutó el plan de salvación. Ahora, la fidelidad para el ser humano que cree en Dios, para el ser humano, no para el ser humano que viene a la iglesia, para el ser humano correcto, la fidelidad debe ser un principio inquebrantable. Ahora, ¿por qué inquebrantable? Estamos en una sociedad donde cada vez la palabra fidelidad está más transgiversada. ¿Estamos de acuerdo en esto? Estamos en una sociedad donde en el pasar de los días la palabra fidelidad directamente es como una burla para muchos. Ya no existe. La palabra fidelidad, si lo llevamos al matrimonio, es como, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? En los trabajos, en tu empresa en la que trabajas o en tu emprendimiento si eres un emprendedor. Fidelidad a tu jefe, fidelidad a tus empleados. En tus sueños, fidelidad a los que te estás pensando hacer, en tus proyectos, en tu sueño. Pero más que nada, la actitud de fidelidad hoy en día se ha perdido de tal manera que ya el ser humano no entiende realmente qué es permanecer fiel
a algo o a alguien. Aún en la misma iglesia, aún en la misma vida cristiana, la palabra fidelidad es negociable. Y la realidad es que Cristo Jesús nos muestra que la fidelidad, la actitud de fidelidad no es negociable, es inquebrantable. Es una actitud que tiene que ser, digamos, rigurosa en nosotros. Ahora, para ser fiel necesitamos de 3 cosas interesantes. Mira, primero, humillarse así como Jesús lo hizo. El versículo 8 del libro de Filipenses capítulo 2 nos dice: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Acá hay algo interesante. Tú y yo somos seres humanos y personas que tenemos errores, tenemos defectos, tenemos malos pensamientos. Si hay alguno aquí que me diga que no tiene mal pensamiento, dígame cómo hace, porque te bajó el ángel Gabriel y entró en tu vida, no sé. Si hay alguno, dígame cómo hace, porque no sé. Pero todo ser humano, desde que nace hasta que crece, siempre va a tener errores y defectos. ¿Me explico? Ningún ser humano es perfecto. Ningún ser humano le salen alas o tiene la aureola. Es decir, en nuestra vida cotidiana, consciente o inconscientemente, vamos a ser propensos a cometer errores de palabra, de pensamiento, en nuestras actitudes, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, de mirar, en nuestra manera de actuar, de cómo nos movemos, en nuestra manera de cómo tomamos nuestras decisiones. Por ejemplo, ahora, un niño que se cría con ciertos principios y cuando por ejemplo, no hace algo que el papá le enseñó, aunque tú no lo creas, eso se llama infidelidad a los principios que le fue enseñado. ¿Por qué? O por la edad, vamos a decir por la edad en la que está, niñez, pubertad o adolescencia, que es la etapa más complicada para todo padre, porque a veces te da ganas de sacar el látigo de Roma y ¡plá! Darle. No, mentira. O inclusive tú y yo somos infieles en nuestro pensamiento. Somos infieles en nuestra manera de hablar. Cuando nosotros conocemos y tenemos un encuentro y una relación con Jesús, permitimos que Él entre en nuestra vida, hay una manera en la cual la fidelidad empieza a tomar base y control en nosotros. Y esto, el mejor ejemplo es Jesucristo, porque Él es el primero que nos enseña estos 3 pasos. Y el primero tiene que ver con humillarse. Mira, no hay manera más correcta de arrepentirse para empezar de nuevo o retomar el camino que humillarse. Y dentro de esa palabra humillarse existe el reconocer que tú no eres autosuficiente. En la sociedad que estamos, ante el movimiento progresista, poner el movimiento que quieras, el ser humano muchas veces se cree autosuficiente. ¿Pasa o no pasa? Piensa que la sabe toda, se la cree toda, o que el mundo depende de él, o que las personas dependen de él. Si el otro no vive, si tú no haces. Es decir, él no fuera nada si no fuera por vos. Y en vez de humillarse, lo que estás haciendo es exaltarte, vanagloriarte. Un primer punto, que es humillarse, es lo que nosotros, tú y yo, necesitamos todos los días de nuestra vida para realmente permitir que la fidelidad crezca en nosotros. Ninguna persona que no quiera humillarse y reconocer que no es autosuficiente, que no lo puede todo, una persona que no quiera de alguna manera arrepentirse de corazón,
reconocer que las malas decisiones que tomó los llevó por mal camino, es una persona que realmente no va a alcanzar, primero, el propósito de Dios, no va a entender quién es Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque el primero que nos enseña a humillarnos, ¿quién es? Jesús. Tú dirás, David, pero él es una persona, yo soy una persona tranquila, no mato ni a una mosca. Pasa el mosquito y lo saludo y le digo, hola, ¿cómo estás? Sigue bebiendo, ven, pícame. O sea, es totalmente inverosímil pensar de esa manera. Todo ser humano, aún por más que estamos sentados aquí, estamos entre estas cuatro paredes, siempre vamos a ser propensos a que nuestra carne nos lleve a hacer cosas o a tener actitudes en contra de la misma fidelidad o de ser fiel a algo o a alguien. Humillarse es una actitud de la cual nosotros dependemos todos los días de nuestra vida. Y si hay algo que el ser humano no tiene y no le gusta hacer, es reconocer sus errores, por más pequeño que sea. ¿A cuánto le gusta reconocer sus errores? ¿A cuánto le gusta reconocer sus errores? Es muy difícil reconocer. Es muy difícil decir, sí, me la mandé. Es muy difícil decir, tomé una mala decisión. Es muy difícil decir, sí, acá estoy, me banco la que sea por mi mala decisión. Pero Jesús es el primer ejemplo de la cual nosotros tenemos que aprender. Mira, el mayor grado que Jesús pasó de humillación no fue simplemente en el momento que fue él torturado y golpeado, sino fue que en el monte Getsemaní, en el cual había una lucha intensa entre su humanidad y el espíritu que vivía en él. Porque en el momento que él estaba en el monte Getsemaní, él tenía la potestad de tomar la decisión de decir, Señor, me banco esto que viene por esta manga de sinvergüenzas que a veces están violadores, estafadores, infieles, mentirosos, chismosos, chismosas. O sea, vamos a ser sinceros. Jesús tenía la libertad de decir, ¿yo por qué tengo que dar mi vida por ellos? ¿Por qué yo tengo que dar mi sangre, derramar mi sangre por ellos que tuvieron miles de oportunidades y aún así siguen haciendo lo mismo? Jesús estaba en una lucha en el monte Getsemaní en donde él se la creía y decía, no voy a pasar esto, o humillarse y decir, Señor, Padre, ayúdame. Haz de mí que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos dispuestos a pasar lo que Jesús pasó? Sean sinceros. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad que Jesús tuvo. Si nosotros realmente queremos empezar a ser fieles, primero a Dios, segundo a lo que nos rodea, tienes que aprender a ser una persona que constantemente se humille. Hay pensamientos progresistas que nos hacen creer que la humillación es esclavitud, que humillación es que alguien te sometas a alguien y vos no tengas ni voz ni voto. Nos han hecho pensar en la sociedad que la palabra humillación tiene que ver que te discriminen, que te hagan menos. Pero realmente humillación tiene que ver con que no soy autosuficiente, que yo no me la sé toda y que no puedo solo, que sí o sí necesito de algo o alguien para salir adelante. Y en nuestro caso, en tu caso, necesitas de Dios para salir adelante en todas las cosas en tu vida. Lo segundo, dependencia de Dios. Juan capítulo 5, 19 nos enseña y nos dice,
perdón, no uso tablet, soy de la antigua. 5:19 dice lo siguiente. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Acá hay algo interesante. Una persona que busca ser fiel es una persona que aprende a depender totalmente de Dios. ¿Y por qué te digo esto? El mayor ejemplo de fidelidad, como te dije, es Jesucristo. No hay ningún ser humano que nos enseñe a ser fiel. No hay ningún ser humano que sea ejemplo de fidelidad. Ni Messi, ni el Papa. Uy, sé que estoy tocando un punto, perdón. Ni Maradona, ni la princesa, ni el príncipe de Gales. Ningún ser humano, por más bueno que sea, ni María Teresa de Calcuta, ningún ser humano puede ser ejemplo real y veraz de fidelidad. Ninguno. El único que puede ser ejemplo verdadero, íntegro de fidelidad es Jesucristo. Es Dios mismo. Entonces, una persona que anhele querer ser fiel, aprender a ser fiel, necesita depender de Dios. ¿Por qué? Jesús mismo, aún siendo Dios, siendo hombre, Él nos enseñó que no hacía nada sin que primero el Padre se lo diga o se lo enseñe. Si queremos mirar ejemplos atrás, antes de la venida de Jesús, nos podemos encontrar con el salmista David. No había decisión que él tome si primero no consultaba al Señor. La vez que él no consultó al Señor e hizo lo que quiso, le fue mal. Cuando se quedó en el palacio, en el tiempo en el cual los reyes acompañaban a su ejército a la guerra, él se quedó, miró una silueta bañándose con agua que le bajaba 90, 60, 90, quedó deslumbrado, lujuria, deseó algo que no era de él. Y el deseo lo llevó a ser un asesino, un homicida, porque planificó un plan de asesinato para que asesine al esposo de esa mujer, que curiosamente era la mano derecha de él. Luego, consecuencia de eso, tiene hijos. Y casualidad, uno de esos hijos fue el que lo traicionó, el que se le rebeló, el que le volteó el reino y tuvo que salir huyendo. ¿Estamos de acuerdo en esto? O uno de sus hijos, de una de sus concubinas, violó a una de sus hermanastras. Por eso Absalón reacciona, porque padre, mira lo que le hizo él a mi otra hermana. ¿Cómo es posible? Y David le dijo, no, tranquilo, no voy a hacer nada. Absalón, al ver que su padre no hizo nada, reaccionó de esa manera. Encierro con esto. David, por un simple momento de no depender de Dios, literalmente su vida, su legado y su reino estaba en pleno 100% en peligro. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú y yo tenemos que aprender a ser personas literalmente dependientes de Dios. Volvemos al punto anterior. Ni tú, ni yo, ni nadie somos autosuficientes. Ni tú, ni yo somos descendientes de ningún dios del Olimpo, ni de Zeus, ni de nada, de ninguno. Tú no tienes poderes como los Avengers, aunque algunos se la creen mal, otros se creen Goku. Caminan por la calle, no sé. Si supieran lo que significan esas palabras que dice Goku, te aseguro que se quedan con la boca abierta. El famoso jame, jame, ja. Por ahí escuché a alguno acá. Si supieran lo que significa, ¿saben lo que significa esa palabra? Jame, jame, ja significa demonio, vengan a mí. Plan, chin, aprendan. Un cliché. Si tú y yo aprendemos a depender de Dios,
Si tú y yo aprendemos que en toda decisión, en toda cosa que hagamos, tiene que estar el Señor de por medio, te va a ir absolutamente bien. Pero sí te aclaro, la vida cristiana no se trata de un jardín de rosas. La vida cristiana no quiere decir que vas a tener una vida como los dioses del Olimpo, lleno de oro, lleno de cosas lujosas. No, no se trata de eso. Porque mientras estés en esta tierra vas a seguir siendo humano, como yo, como los que están al lado tuyo. Y el ser humano siempre va a ser propenso a cometer errores y a fallar. Pero si en esa humanidad tú entiendes que debes depender de Dios, todo te va a ir bien. Yo las veces que no dependí de Dios me fue para la mona. Literal. Casi pierdo la vida 3 veces. La primera, casi pierdo mi matrimonio. La segunda, casi me entro en bronca con mi madre, en bronca con mi padre, en bronca con gente que me hizo daño. Me quería salir el David viejo y ir a asesinarlos a todos. Porque es difícil que vas a un lugar, recibes una herencia y ¿qué pasa? Viene uno, no, sí, yo te lo cuido. Vas todo bien y te aparece con una patota de 30, vienen con pistolas, con fierro y todo, te pegan, te masan. No importó niños, no importó ni mujeres. Mi cabeza, ¿qué era? El diablo de este lado. ¿Vieron los dibujitos animados que está el angelito y el diablo acá? De este lado tenía, confía en mí, tranquilo, perdona, 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 perdona. No saben lo que hacen, perdona. Ellos te quitaron, pero yo te daré más. Yo te doy la paz. Yo te doy la tranquilidad. Y de este lado, llama al David viejo, llama al David viejo, llama a tal, llama a tal, llama a tal. Yo mirando que a mi familia nos mataron a golpes, nos quitaron algo que era nuestro, nos traicionaron, mi cabeza era volar y volar y volar, en tomar decisión incorrecta de levantar el teléfono, buscar gente, así ustedes vinieron con palo, listo, yo voy a venir con gente que son más grosos que ustedes. Va a haber momentos en tu vida donde Dios, donde el Señor mismo va a probar qué tan dependiente eres tú de Él. Si hay algo que tiene nuestro Señor, nuestro Dios, es lo siguiente. Cuando tú le pides algo, Él te va a pasar por procesos para que tú aprendas eso que estás pidiendo. Porque sería muy fácil decirle, Señor, dame amor. Baja el ángel, el cupido y te pone un corazoncito. Ahí está el amor. Bueno, Jané es un caso especial, ¿no? Sería muy fácil. Señor, dame perdón. Baja un ángel con un curita y te pone el curita en el corazón. Ay, ya estoy sano. Te pone gasa, alcoholcito, anestesia, ya estás bien. Sería muy fácil. Sería muy fácil que el Señor, yo quiero progresar. Toma, $70 millones. Señor, ayúdame a ver, ayúdame a no mirar a todas las mujeres, lujuria todo el tiempo. A no mirar al hombre musculoso que pasa por al lado mío, mi esposo es una panza acá, es 20, 180, 20. Porque acá no hay género en esto, o sea, hombre o mujer cuando quieren mirar, miran. Y algunos vivos, para no pecar, como dicen que la segunda mirada es pecado, aprovechan la primera. Dios siempre te va a enseñar y te va a pasar por procesos para que tú aprendas lo que le estás pidiendo. No es fácil. No es fácil depender de Dios cuando las cosas están mal. No es fácil depender de Dios cuando ves que se te viene la tormenta, cuando ves que la marea te está sobrepasando con inmensas olas. No es fácil depender de Dios, porque al ser humano lo primero que le sale es ¿para qué me metí en esto? El ser humano no va a decir, uy Señor, gracias por esta prueba, este proceso. Ni yo lo hago. Sí he aprendido que a la primera mi humanidad reacciona, pero después digo,
Señor, tú tienes el control. Pero no es fácil para ningún ser humano depender 100% plenamente de Dios. Ningún ser humano. Sí vas a lograr depender si todos los días de tu vida tienes una actitud de humildad, de humillarte, de reconocer que no sos nada sin Dios, de reconocer que no te la sabes toda, de reconocer también que tú eres humano y te vas a equivocar una y mil veces. Tercer punto, de entender que la humillación te lleva a la dependencia y que la dependencia te lleva a la obediencia. Versículo 8 del capítulo de Filipenses capítulo 2 lo dice. Y que Jesús fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente desde que fue Adán y Eva creados en esta tierra. Cientos de años pasaron para que Jesús venga a esta tierra. Siguió siendo obediente al plan de salvación por ti y por mí. Vino a esta tierra a pesar de que vio de que lo traicionaban, de que le hacían de todo. Él siguió obediente al plan de salvación. Él siguió obediente a la promesa. 2024 años después, donde estamos tú y yo acá, Él sigue siendo fiel al plan de salvación de su Padre Dios, de tu Padre Dios. ¿Qué nos quiere enseñar esto? Que si tú y yo somos obedientes a este libro, la Biblia, que muchos menosprecian, que muchos los ven como misticismo, si tú eres obediente a la palabra de Dios, todo te va a ir bien. Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia. Deuteronomio 29, maldiciones de la desobediencia. Hey, Dios es malo. No, Dios no es malo. Te está diciendo, te está poniendo delante tuyo. Si haces bien las cosas, te va a pasar esto. Si haces malas cosas, te va a pasar esto. La fidelidad se trata de eso. La fidelidad se trata simplemente de eso, de entender que necesito a Cristo en mi corazón, de entender que debo ser fiel a lo que yo creo, a lo que Dios me dijo, de entender que debo ser fiel a la palabra de Dios. Cuando yo entiendo la fidelidad que Cristo tuvo conmigo, cuando yo entiendo la fidelidad que Dios me tiene hasta hoy, siendo pecador, cometiendo miles de errores, entonces yo voy a empezar a vivir la fidelidad. Y la fidelidad, cuando yo la entiendo, sin darme cuenta, la voy a empezar a poner en práctica en mi propia vida. Porque la humillación, la dependencia de Dios y la obediencia a la palabra de Dios te enseñan a ser fiel. Y eso te lleva de por sí a estas cosas. Ser fiel contra viento y marea con Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Muchos de nosotros, a mí en su momento me pasó, que cuando me preguntaban si yo era cristiano, yo me sentía ofendido y negaba. No, yo no soy cristiano. Y hacía la que quería. Pero cuando entendí que lo que estaba haciendo estaba mal, literalmente tuve que humillarme, pedir perdón, empezar nuevamente a depender de Dios. Porque mira, ¿cuántos de nosotros hacemos silencio de la puerta para afuera y no decimos que somos cristianos o que creemos en Dios? Porque mi papá, mi mamá, tu familia, tu vecino, en tu trabajo se te burlan en la cara. A mí, ¿sabes cuántas veces se me han burlado en la cara porque soy cristiano? Ahí viene el aleluya, dicen. A ver, ven, me dice. A ver, ¿qué ves? ¿Qué demonio hay? ¿Sabes? Me dicen de todo. Pero ¿sabes qué? Cuando les pasa algo, ¿a quién crees que corren? David, ven. ¿Será que puedes orar? Cuando tú entiendes la fidelidad de Cristo, esa misma fidelidad simplemente va a salir de tus propios poros. Va a ser parte de tu vida. ¿Cuántas veces, aún con los pensamientos, somos infieles a nuestros cónyuges? Porque recuerda que infidelidad va más allá de un acto sexual. Infidelidad al cónyuge es cuando miras a otra persona que no es tu cónyuge. Cuando deseas a otra persona que no es tu cónyuge.
cuando te masturbas, cuando miras pornografía, cuando aún sos parte en un lugar con un grupo de personas que están hablando de hombres o de mujeres, pero tú estás allí siendo partícipe simplemente por escuchar y no decir nada, decir, no, amigo, muchachos, yo no estoy a favor de esto, estoy en contra de esto, yo la respeto, la amo. Aún simplemente por ser partícipe o escuchar, ya está siendo infiel. Tú dices, wow, David, sí, es así. Te regalo una frase. Una persona que aprecié y amé mucho me dijo, y siempre la tengo acá: el árbol nunca cae del primer hachazo. ¿Sabían eso? Un árbol nunca cae del primer hachazo. Nunca cae del primer hachazo. El leñador va con el hacha de un lado y de otro, de un lado y de otro, debilitando la base del árbol. Constantemente, un golpe por acá, un golpe por allá. Poco a poco la base del árbol se va debilitando. Satanás es igual para en contra tu vida. Satanás actúa de la misma manera, pero a veces tú y yo no nos damos cuenta de las actitudes o de los pensamientos o de las maneras o formas que tenemos de actuar en nuestra vida, y permitimos esas pequeñeces que sabemos tú y yo que no son correctas. Y es ahí cuando la infidelidad empieza a entrar a tu vida. Porque recuerda, infidelidad no se trata simplemente de una persona que engaña a su cónyuge. Se trata de una actitud. Se trata de una expresión. Cuando eres infiel a tus hijos. Cuando dices que los amas y no los amas. Cuando empiezas a criar a tus hijos de la misma manera que tus padres te criaron a vos y no los corriges. Cuando aún no perdonas a tus padres por lo que te hicieron, entonces empiezas a vivir lo que tanto dijiste que no ibas a hacer. ¿Qué era qué? Yo no voy a ser igual que mi papá. Yo no voy a ser igual que mi mamá. Entonces empiezas a actuar conforme el rencor, el odio y la ira que hay en ti, que aún no quieres reconocer, pero sabes que está. No es fácil perdonar. Te lo aseguro, no es fácil perdonar. Y te habla una persona que Dios le enseñó a perdonar a su padre, que lo abandonó a los 2 meses de nacido. Y que a los 24 años después, cuando se contactó con él, se dio cuenta que seguía siendo la misma persona. Y que gracias a él tengo hermanos por toda Sudamérica. Tengo en Venezuela, en Colombia, tengo acá en Argentina, en Chile, tengo uno en Perú, en Ecuador, y me parece que tengo uno en Honduras también. O sea, soy hermano de todos ustedes. Ser fiel a Dios. Te quiero poner este ejemplo. ¿Tú te imaginas a Jesucristo a punto de pasar todo el proceso de crucifixión y mirar y decir, ¿por qué yo tengo que ser fiel a este plan dando mi vida por este sinvergüenza? ¿Por qué yo tengo que ser fiel a este plan de salvación, de dar mi vida por alguien que no quiere cambiar? ¿Por qué yo tengo que dejar clavar mis manos por alguien que no quiere salir de la condición en que está? ¿Por qué yo tengo que dar mi vida por vos o por vos? Si constantemente cometés error tras error y error tras error. ¿Por qué yo tengo que dejarme crucificar en una cruz? Si muchas veces vas a dudar de mí, muchas veces no vas a creer en mí, vas a creer en cualquier santo que te ponen delante tuyo menos en mí. ¿Por qué yo tengo que pasar todo esto? ¿Por qué yo tengo que ser fiel a este plan de crucifixión, de sacrificar mi vida, de derramar mi sangre, cuando tú muchas veces hoy en día no eres fiel a mí mismo? ¿Por qué yo tengo que ser fiel a esto? ¿Por qué tengo? O sea, ¿se imaginan la dimensión de esto? ¿Tú te imaginas esta dimensión? De que se te pare Jesucristo delante tuyo y te diga, ¿por qué tengo que hacer esto por vos si tú no eres fiel conmigo?
¿Por qué yo tengo que hacer esto por vos? Pero Cristo no fue así. Cristo fue absolutamente y totalmente diferente. Y con esto es el último punto. Cristo fue fiel hasta la muerte. Que aún estando en la cruz, un ladrón pecador le dijo: Señor, ¿será que tendré un lugar al lado tuyo? ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo junto a mi Padre. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el primer hombre fiel a su propia palabra, que donde abunda el pecado hay gracia y amor, que al que mucho ama, mucho perdona. Cristo es el primer fiel que, aunque la marea está alta en tu vida, es el primero que va a estar al lado tuyo diciéndote: hey, tranquilo, tranquila, yo estoy con vos, no tengas miedo. Aunque en ese momento de dificultad tú eres el primero en el primer instante, y segundo, que no vas a creer en Él. En plena tormenta, cuando inicia, lo que menos te acuerdas es: Señor, ayúdame. Lo primero que sale del ser humano es queja, es bronca. ¿Por qué? ¿Por qué yo esto? ¿Por qué no tal? Empezamos a mirar los errores del otro y no mis propios errores. Si tú quieres que te vaya bien en la vida de acá en adelante, necesitas aprender realmente que tienes que ser fiel contra viento y marea. Una persona que no entiende la fidelidad de Dios en su vida es una persona que no va a entender ni poner en práctica la fidelidad en su vida y en todo lo que le rodeas. No puedes ser fiel a tu esposa si no entiendes la fidelidad de Dios a tu vida, porque Jesucristo fue el primer hombre que fue fiel a su novia, que es la iglesia, tú y yo, y lo sigue siendo. Jesucristo fue el primer hombre fiel a su padre siendo humano. Y a veces tú juzgas a tu padre, juzgas a tu madre por un error que cometió, y no entiendes que quizás él no vivió lo que tú quizás estás viviendo. No entiendes que no tuvo amor, que nadie lo perdonó, que nadie le enseñó, que no tuvo la oportunidad de creer en Cristo como tú la tienes. No eres fiel a tus hijos, de darles una mejor calidad de vida, de guiarlos bajo la luz de la palabra. No eres fiel a Dios, que sigue mirando a su hijo, la sangre de su hijo, simplemente por amor a ti y a mí. No eres fiel a Jesús, aquel que literalmente todos los días te recuerda lo que Él hizo por ti y por mí. Es fiel al Espíritu Santo, y la palabra nos enseña. ¿Por qué el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está constantemente clamando a Dios con clamores indecibles, es decir, que ni tú y yo humanamente vamos a entender. Pero el Espíritu Santo es la persona que está pidiendo constantemente a Dios conforme realmente te conviene. Y está clamando a Dios cada vez que tú te equivocas. Él no se aparta, Él no se corre. Tus amigos, tus amistades, el de la esquina, el del trabajo, tu jefe, hasta tu padre y tu madre te pueden abandonar, pero el Señor nunca te va a abandonar. Él siempre va a ser fiel contigo. Siempre, siempre. David, tú no sabes cómo me tratan en mi trabajo, me insultan, me menosprecian, me discriminan, me tratan como un perro. Sé fiel al que te dio ese trabajo, porque si eres fiel en lo poco y en donde estás, sobre lo mucho yo te voy a poner. Es simple. El resto de cosas que tú busques o digas son simplemente excusas, pretextos para no humillarte, ni depender de Dios, ni obedecer su palabra. Estamos en un tiempo donde condicionamos la fidelidad según nos convenga. Condicionamos la fidelidad si me hace bien o me hace mal. Condicionamos la fidelidad según lo que me den y no lo que yo pueda dar.
Y Jesucristo es el primer ejemplo de fidelidad, que lo dio todo por amor a ti y a mí. Él no pidió nada a cambio. Cristo fue fiel contra viento y marea. Eres fiel a tu llamado. Cada hombre y mujer que está aquí, amigo, amiga, que has venido por primera vez a este lugar, si hay alguna persona que es así, Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene algo nuevo para ti. Tiene algo escrito desde el principio de la creación para tu vida. Lo tiene escrito. Y es algo mejor de lo que tú esperabas. No te digo que todo va a ser un color de rosas. No, te estaría engañando o mintiendo, diciéndote que todo va a ser un color de rosas. No. Pero con Cristo las cosas son mucho mejor. Con Dios las cosas son mucho mejor. Son más llevaderas. Porque si tú permaneces fiel a Él, Dios, es un Dios de pactos que cumple sus promesas. A veces a mí me duele en el corazón, o no puedo entender cómo una persona dice creer en Cristo. Lo primero a lo cual recurre como solución no es Cristo. La parte económica es la parte que afecta a la mayoría de personas. Pero el ser humano, en vez de entender y depender de Dios, ser fiel a la promesa de Dios, que va a venir aire, va a venir el rescate del Señor a tu vida en algún momento, en el tiempo que Dios ha designado, lo primero que hacemos, nos desesperamos y somos infieles al Señor, a su palabra, a su promesa, a sus pactos. Y lo primero que hacemos es endeudarnos y endeudarnos y endeudarnos. Da gracias que estos tiempos no son como los tiempos de antes, que cuando un padre tenía una deuda grande, podía venir el acreedor y llevarse a tus hijos para saldar esa deuda. El banco antes, que ahora no es más así. El banco antes, tenías una deuda y vos fallecías, el banco tenía todo el derecho de cobrarle a tus hijos la deuda que tú dejaste. Espiritualmente pasa lo mismo. Todo lo que tú no soluciones, todo lo que tú seas infiel, todo lo que tú generes por causa de esa infidelidad va a arrastrar y a tocar a tus propios hijos, porque la Biblia nos habla de las maldiciones generacionales. La Biblia nos habla que dice que el pecado nos persigue hasta la primera, segunda y tercera y cuarta generación. El pecado va a perseguir a tus hijos por tu infidelidad. Vuelvo a repetir, no del acto, sino de tus actos. ¿Sabes cuántas veces me dijeron a mí: vas a ser igual que tu padre, un mujeriego, de todo? ¿Sabes cuántas veces me dijeron: el día que tú tengas familia lo vas a abandonar? Pero yo fui fiel a la palabra del Señor. Jesús me hizo entender que Él fue fiel primero a mí, contra viento y marea. Y todos los días tengo que aprender a ser fiel al Señor. Vea lo que vea, pase lo que pase, escuche lo que escuche, tengo que ser fiel a mi Señor, porque Él dio su vida por mí. ¿Cómo yo no voy a entender eso y no ser fiel a alguien que entregó su propia vida por mí? Aquel que derramó su sangre por amor a mí, que no me lo merecía. Fue fiel en cada latigazo que le dieron. Fue fiel cuando le arrancaron sus barbas. Fue fiel cuando le pusieron la corona de espinas y la corona, las espinas traspasaron la piel. Fue fiel cuando traspasaron sus manos esos clavos. Fue fiel cuando traspasaron su costado. Fue fiel cuando traspasaron sus pies. Fue fiel cuando sus espaldas eran azotados una y otra vez con el látigo. Un látigo que en las puntas tenían pedazos de huesos para arrancarte y despellejarte. Ese era el látigo de Roma. Y tú y yo muchas veces no somos fieles. Condicionamos según lo que Dios nos pueda dar. Condicionas a tu esposa según lo que te pueda dar. Condicionas a tu esposo según lo que te pueda dar. Condicionas a tu trabajo según si te pagan bien. Mira, a muchos quizás no nos paguen bien, pero si tú entiendes
que tienes que hacerlo igual por amor y fidelidad a Dios, Dios luego te pondrá en un lugar mejor. Condicionas a la gente por lo que te pueda dar. Condicionas a Dios mismo si te da o no te da, porque muchas veces lo primero que hacemos es enojarnos con Dios. ¿Sabes? Las veces que pasan pensamientos y te dicen: ¿dónde está tu Dios? Mira qué fiel, te abandonó en este momento. Siempre tendremos esos pensamientos. La gente te va a abandonar, tus amigos te van a abandonar, todos te van a abandonar, pero el único que no te abandona y es fiel contra viento y marea es el Señor Jesús. Y si tú entiendes esto verdaderamente, si tú entiendes que Cristo es fiel a tu vida contra todo lo que pase, es cuando tú vas a tener una verdadera pasión por Dios, un verdadero amor por Dios. Es cuando entiendes eso, es cuando va a suceder que la fidelidad primero te hace cambiar a vos antes de esperar el cambio del otro. Empiezas a cambiar vos mismo y tu cambio empieza a afectar al otro. ¿Qué pasaría? Siempre pregunto esto. Si Jesús, antes de ir a la cruz, te dijera: ¿por qué yo tengo que hacer esto por vos? A mí me confrontaría. Estamos en unos tiempos donde la sociedad está muy loca, donde cada vez Dios es más burlado, en una sociedad donde cada vez el ser cristiano es más despreciable. Pero su palabra dice que si nosotros somos fieles a Él, Él lo será con nosotros. Él estará hasta los últimos tiempos con nosotros. Es el Espíritu Santo el que te va a sostener. Y con esto finalizo. Tú tienes célula, tienes un ministerio. ¿Eres fiel a tu célula? Porque cuando ya no te viene ninguno, dejas de hacer. Dios te dio una responsabilidad y no eres fiel a lo que Dios te entregó. Pero si tú entiendes la fidelidad de Dios, que no te abandonó, aun cuando vos no venías a la iglesia, aun cuando no venías a la célula, o cuando el pastor o tu líder te decía: lee la palabra y te va bien, y tú no lo hacías, pero tú sí juzgas a tu discípulo que no lo hace, o juzgas a tu líder porque es hombre o mujer y tiene errores, es humano. La fidelidad abarca todas las áreas de nuestra vida. El gran llamado de Dios para nuestra vida es: id y predicad el evangelio. ¿Eres fiel a eso? ¿Eres fiel a cada persona que llega a tu vida? ¿En tu casa eres fiel a Dios? ¿Quieres que todo cambie realmente en tu vida? Tienes que aprender a ser fiel, fiel contra viento y marea. Las mareas van a ser altas. ¿Y tu fidelidad dónde va a estar? Ponte de pie ahí en donde estás.